Todo esto queda arrasado por las mentiras que vienen desde la derecha. Y en relación con el libro que mencionábamos recién, ¿Por qué fracasó la revolución de los aviones?, vamos a hablar con uno de los autores del libro, es Roberto Reynoso, que es trabajador aeronáutico, y escribió este libro junto con Fabio Basteiro, que también es trabajador aeronáutico. Así que lo estamos saludando. Buenas noches, Roberto, Liliana Martínez y Gustavo Pacman, te saludamos acá en Desmalezando. Sí, buenas noches a todo el equipo. Buenas noches, Roberto. Bueno, hicimos mención al libro del que sos autor, Roberto, hicimos mención solamente al título. ¿Por qué no nos vas ayudando a meternos ya en el contenido del libro, que me parece muy interesante? Sí, bueno, nosotros comenzamos a hacer el libro partiendo, digamos, de una idea central, que fue que cuando terminó el proceso de revolución de los aviones que había implementado el gobierno de Macri, nos encontrábamos con que quedaron 6 líneas aéreas cerradas y 2.600 trabajadores en la calle. 2.600 trabajadores sin sus puestos de trabajo. Esto es muy paradójico porque ellos Dietrich mismo en las primeras intervenciones había anunciado inversiones por 1.700 millones de dólares y la creación de 50.000 nuevos puestos de trabajo. Bueno, sin embargo, el resultado fue catastrófico. Nosotros tratamos de reconstruir todo el proceso y, entre otras cosas, se puede ver que uno de los problemas que provocaron semejante desastre fue que eliminaron el piso de las bandas tarifarias, lo que provocó un movimiento de dumping por parte de las low cost, que tenían algunas de ellas espaldas financieras muy amplias, porque venían con el soporte de grupos de inversión extranjeros, y eso produjo el hecho de que hubiera una competencia tarifaria descontrolada, produjo una desfinanciación creciente en las distintas líneas aéreas, y por eso terminaron cerrando. Fue el caso de Avianca, el caso de LASA, el caso de Norwegian. Y por otro lado, esto también, el funcionamiento de las líneas también se fue perjudicando por las devaluaciones que tuvieron lugar en los distintos tramos del gobierno de Macri. La primera apenas se asumió en diciembre del 2015, después la del 2018, en julio, y después la que tuvo lugar, alentada inclusive por Macri, y una vez que perdió las pasos en la noche misma de la derrota electoral. Ahora, te hago una consulta, Roberto, y perdóname que te interrumpa. Sí. ¿Cómo, obviamente todo esto que vos estás haciendo la descripción, claramente influyó y perjudicó a aerolíneas argentinas y también a otras compañías? ¿Quiénes fueron los supuestos ganadores de toda esta política que estaba por detrás de la llamada revolución de los aviones? Bueno, hubo una línea aérea amarilla, es muy conocida, que fue prácticamente auspiciada por el gobierno de Macri, ¿no? El ministro de Transportes, Dietrich, parecía inclusive un modelo publicitario, porque solía hacerse selfies todo el tiempo con los aviones de Flybox de fondo. Como esa línea aérea viene amparada por grupos de inversión importantes, algunos de origen capitales ingleses, fue la que pudo soportar la competencia tarifaria. Las más débiles fueron sucumbiendo.
como las que mencioné, Avianca, LASA y Noruega. Y por otro lado, Jetmar entró al final del proceso y se pudo sostener, con lo cual, digamos que las que más se beneficiaron de la política macrista fueron estas dos empresas, Flybondi y Jetmar. Pero, bueno, finalmente la política trataron de revertirse con el nuevo gobierno, parcialmente, muy parcialmente, y el mercado aerocomercial fue obteniendo una recuperación bastante importante este año y el año pasado, en el sentido que se recuperaron una buena cantidad de pasajeros, volvió a crecer el número de pasajeros transportados. Claro, en relación con esto, ¿no? Te quería consultar, porque justamente, ¿no? Vos decís, bueno, que a partir del nuevo gobierno, a partir del 2019 se recupera algo la cantidad de pasajeros. Lo que está implícito es el impacto que todas estas medidas del gobierno de Macri en el 15 y 19, el impacto que tuvieron en el transporte aerocomercial y en la conectividad entre los distintos puntos del país, ¿verdad? Sí, fue una situación muy extraña, ¿no? En el sentido de que había una fuerte actividad marketinera, publicitaria, digamos, por parte del gobierno, destinada a convencer de que ahora todo el mundo viajaba. Pero en realidad ya en 2019 comienza a descender notoriamente la cantidad de pasajeros transportados. Eso digamos, no lo digo yo, lo decían los diarios de ese año. ¿Esto por qué? Porque, bueno, la posibilidad de crecimiento del mercado de pasajeros tiene que ver está muy ligado a la política económica a nivel nacional. Y en ese sentido, ¿qué podemos ver? Durante el gobierno macrista podemos ver que la devaluación afectó mucho a las líneas aéreas, en el sentido de que es una actividad que tiene sus ingresos en pesos, en el sentido de que los pasajeros pagan sus pasajes con moneda nacional, pero tiene muchos gastos en dólares, como por ejemplo el combustible, con lo cual esto da lugar a una desfinanciación creciente para las líneas aéreas. Y por otro lado, el fuerte deterioro del crecimiento del poder adquisitivo por parte de la población, por distintas razones, por el deterioro salarial, por los tarifazos en los servicios energéticos, también fue provocando una merma en las posibilidades de que la gente viaje. De manera que eso también contribuyó al cierre y al deterioro y cierre de las líneas aéreas que terminaron dejando 2.600 trabajadores en la calle. Sí. No sé si queda claro. No, sí, está claro. Ahora, en términos del impacto en aerolíneas argentinas en relación con la pérdida de rutas o con la pérdida de activos, ¿cómo funcionó todo esto? Porque ahí también tuvo impacto, ¿verdad? Sí, claro, esa fue la otra pata del proceso. Mientras que se alentaba y se apoyaba el ingreso de las low cost, no solo a nivel propagandístico, sino que varias low cost recibieron subsidios de ciertos gobiernos provinciales para que fueran esos destinos, ¿no es cierto? Mientras se alentaba y se daba este proceso de apoyo a las low cost, por el lado de Aerolíneas Argentinas se daba el proceso contrario, se disminuía todos los años la financiación que el Estado suele cumplir con la empresa y no solamente eso, sino que empezaron a vender ciertos activos físicos, inmobiliarios de la empresa, empezaron a vender las oficinas que Aerolíneas tenía en Bullar,
en el edificio de la Torre Bullar, el que está al lado del diario La Nación, Sí, o donde estaba antiguamente el diario La Nación, y empezaron a levantar rutas, destinos importantes como Barcelona, y que inclusive a la semana de que levantan la escala, o al mes, comienza a operar una línea aérea low cost española, Level, para hacer el tramo Buenos Aires-Barcelona. O sea que ni siquiera cabía una explicación de que no era rentable. Claro. Ese tipo de maniobras fueron muy frecuentes. En el marco también de la ofensiva del gobierno contra aerolíneas y contra los trabajadores de aerolíneas, también se planteaban una cantidad de acusaciones absurdas, ¿no? Acerca de, por ejemplo, como que los trabajadores de aerolíneas tenían un convenio especial que les permitía ciertas prebendas, etcétera. Lo cual, digamos, da una idea también de lo duro que debe haber sido para los trabajadores de aerolíneas transitar todo ese proceso, ¿verdad? Claro, efectivamente, porque Aerolíneas en ese sentido no era solo una molestia. Digamos que nosotros vemos que el objetivo final, de fondo, de todo este proceso era entregarle el mercado de pasajeros y la actividad de transporte aéreo comercial a las low cost. Para eso Aerolíneas siempre fue una molestia, un obstáculo, no solamente porque tiene la mayor parte del mercado de pasajeros, sino también porque el conjunto de sus trabajadores está protegido por los convenios colectivos de trabajo que son más o menos históricos. Y como ese movimiento político tiene un sentido, digamos, también, o una bandera antiderechos, era entonces una molestia que ese sector de trabajadores siguiera protegido por convenios colectivos de trabajo. Con lo cual también iniciaron un intento que no pudo prosperar por la resistencia que encontró entre los trabajadores del sector. Iniciaron un intento por destruir y recortar los derechos contenidos en los convenios de trabajo. Es cierto lo que vos comentás, llegaron inclusive a impulsar la calumnia y la mentira relacionada con el trabajador, porque desde el nivel presidencial, ¿no? Inclusive el propio Macri acusó a los trabajadores de tener convenios que les permitían tomarse el día libre cuando era su cumpleaños, cosas que son mentiras, digamos. Inclusive llegaron a decir que también tenían día libre el día siguiente a su cumpleaños por la resaca. Así, textual. Sí, lo dijo Macri eso en una entrevista, digamos, dándolo como que efectivamente ese era el nivel, digamos, de derechos, y esto, digamos, en la línea de lo que le provocaba al Estado, ¿no? En términos siempre de déficit. Digo, evidentemente ese es el costado de disciplinamiento por la vía de los logros y los derechos laborales, ¿no? Me parece que esto que vos decías tal cual, por un lado lo que significa Aerolíneas en términos de las rutas, del pasaje, del porcentaje que tiene en ese sentido, pero además de todo este otro costado de los derechos y de la sindicalización, ¿no? Sí, claro, que es un modelo, digamos, que ya quedó demostrado desde 4 años de gobierno, ¿no? Quedó demostrado el sesgo antiobrero que tenía este gobierno Macri, en el sentido de que le molesta la organización sindical, le molestan los derechos laborales. Entonces, efectivamente, como vos comentabas, hubo siempre un intento de disciplinamiento. Y Aerolíneas en ese sentido es una molestia. Ellos prefieren, digamos, el modelo Macri impulsó la precarización laboral, la pérdida de derechos, y en ese sentido, por ejemplo, un ejemplo claro fue que con la aparición de las líneas aéreas low cost, impidieron
que los trabajadores de esas líneas aéreas nuevas convergieran en los sindicatos preexistentes, que eran las organizaciones a las que debían haberse afiliado naturalmente los trabajadores, y crearon sindicatos por empresa de forma muy rápida, en acuerdo con el Ministerio de Trabajo, y por supuesto esos trabajadores no tienen acceso a los convenios colectivos de trabajo que sí tienen acceso toda la masa de trabajadores que ya venía de las otras líneas aéreas. Me refiero, las otras líneas aéreas, ¿cuáles son? Además de aerolíneas estaban Andes y Sol y la TAP. Sí. Claro. Y ellas, estas empresas también aceptaban que sus trabajadores funcionaran protegidos por los convenios colectivos del sector. Sin embargo, las COS lo impidieron. En el caso de la TAP, por ejemplo, comenzó a operar en Argentina en el 2005 y se fue en el 2019. Tuvo 15 años volando, aceptando los convenios colectivos de trabajo para sus empleados, y no tuvo ningún problema. Es decir, voló y creció operando en la Argentina con esos convenios colectivos de trabajo. Es decir, que esto es viable. Puede haber trabajadores aeronáuticos y protegidos por convenios de trabajo, y también puede haber ganancia empresaria. Lo que pasa es que la voracidad por el beneficio empresario de las low cost también funciona, y es un modelo que funciona con el trabajo precario. Exacto. Es decir, por un lado, esto que vos estás contando y sobre lo que te preguntaba hace un ratito Liliana, es como una demostración clara de la puesta en práctica de toda la política antisindical que tuvo el gobierno de Macri y sus intentos de debilitamiento del movimiento sindical a través del fraccionamiento, ¿no? De crear sindicatos por empresa. Por otro lado, desde el lado de la empresa estuvo todo este año en función de debilitar y vender o malversar los activos de aerolíneas, falta de mantenimiento en los aviones, pérdida de rutas, pérdida de rentabilidad, en aras de favorecer a las empresas low cost. Supongo que todo esto también debe haber tenido algún impacto, por ejemplo, en un tema que es esencial, que es el tema de la seguridad en los vuelos, ¿no? Sí, bueno, efectivamente el trabajo, la precarización laboral también influye sobre el tipo de mano de obra que cada línea aérea puede tener. En el caso de las low cost, comenzaron operando con, en vez de tener un hangar, tenían contenedores donde tenían la maquinaria, las herramientas para atender sus aviones. Esto no es solamente una precarización física en el sentido de la ausencia de un hangar. Se supone que eso también favorece cierta falta de instrumental, cierta desconsideración de la importancia del mantenimiento como un factor de la seguridad operativa de los aviones. En el caso de Flybondi, nosotros entrevistamos a una tripulante, está contenida en el libro, que se llama Nadia Silver, que fue despedida por afiliarse al sindicato que le correspondía, el sindicato que ya existía, que tiene una existencia de 50 años. La echaron por afiliarse. Lo que ellos llaman la libertad de volar se convirtió en la libertad de despedir. Por supuesto, en ningún momento, no solamente en el caso de esta compañera,
además presentó objeciones y las relató en cuanto a la seguridad en vuelo, en el sentido de que todo el proceso de peso y balanceo que se hace en el avión durante el proceso de check-in de los pasajeros que van a volar en este vuelo no existía. No se hacía una distribución del peso de los pasajeros en el avión de acuerdo para que tuviera el peso del avión. No se hacía, sino que le encargaban a los tripulantes hacerlo más o menos a ojo cuando estuvieran en el avión, cuando estuvieran los pasajeros en el avión. Y también comentó la falta de los problemas de funcionamiento de algunos mecanismos del avión. En el caso de las mascarillas de oxígeno, ese tipo de cosas. Está mencionado también. Es decir que la precarización laboral también incide en una precarización de la seguridad en vuelo. Yo pensaba, Roberto, en esto que estabas hablando de la precarización y de las condiciones de trabajo y los efectos sobre cómo se vuela y las condiciones de seguridad, pero también en otro aspecto de todo esto, los efectos sobre las personas en términos de sus subjetividades, ¿no? De su salud mental y de las condiciones en que se encuentran desde el punto de vista emocional, dado ese contexto, para realizar un trabajo que tiene la complejidad, la delicadeza, lo delicado, ¿no? Lo complejo y la responsabilidad que implica. Digo, no sé cómo, si se ha traducido, digamos, en problemáticas personales del personal en relación a estos contextos. En el caso del personal de la low cost, sí, pensaba en el low cost, pero pensaba también en el personal de aerolíneas argentinas vinculado con toda esto que de precarizarlos, de las condiciones, de ir como produciendo este desguazamiento, recortando, reduciendo. Sí, en la subjetividad fueron años duros, en el caso de los trabajadores de líneas, en el sentido que fueron convertidos en objeto de ofensa permanente. Todavía hoy hay todo un coro de voceros anti-aerolíneas que se nutre de personajes de la farándula, operadores de prensa, medios hegemónicos, que suelen presentar a los trabajadores como parásitos o nido de ratas, inclusive, como lo suele decir Esther, que dice que aerolíneas es un nido de ratas y de ñoquis. En el caso de un periodista o de un operador, digamos, como ese Echevarries, un señor que suele insultar mucho con el micrófono, suele usar el insulto como principal argumento periodístico. Llegó a ofender a las tripulantes, a tratarla de prostitutas directamente, a las mujeres tripulantes. Entonces, efectivamente, muy interesante lo que vos señalás en cuanto al efecto sobre la subjetividad, porque hubo que apuntalar a muchos compañeros que inclusive terminaban retrocediendo, ¿no? A pesar de que sabían de que eso no era cierto. Había muchos compañeros que se sentían muy mal y hasta a veces evitaban decir que trabajaban en aerolíneas simplemente por esa campaña agresiva tan fuerte que hubo por parte de... Ya, volviendo a lo de hoy, hasta el propio presidente de la Nación nos trató de borrachos cuando habló de que faltábamos el día siguiente del cumpleaños por resaca.
Sí, claro, claro. Eso es muy fuerte, ¿no? Que un presidente se ocupe de ofender así a gente que vive de su trabajo es muy fuerte. Sí, bueno, sin duda. Sí, muy duro. Todo esto que estamos hablando, todo el maltrato, el desprecio hacia los trabajadores y las agresiones permanentes y las descalificaciones, y toda la política de digamos, saboteo y desguace puesto en la aerolínea de bandera y el favorecimiento a una costa de la seguridad de las empresas privadas. Agrego algo a esto que decís, que creo que no es un detalle menor cuando decís aerolínea de bandera. Creo que lo que está en juego son cuestiones también de un modelo de soberanía, ¿no? Sin duda, así que aerolíneas representa algo de esto. Sí, tal cual. Bueno, digamos, tenemos que ir ya cerrando esta entrevista. Yo no sé si vos querés redondear con algo más, Roberto. Bueno, les quería comentar que el sábado a las 18:30 presentamos el libro, en la Feria del Libro, en el stand de Radar de los Trabajadores, que es un stand que nuclea a distintos sindicatos. Ese día va a estar destinado a la actividad de sindicatos aeronáuticos y ahí vamos a aprovechar para presentar un libro que se llama ¿Por qué fracasó la revolución de los aviones? Y que hace un repaso por la destrucción de la actividad, de la pérdida de puestos de trabajo que significó el ataque contra aerolíneas y el ataque contra Intercargo. Quería agregar que es la empresa que atiende a las aeronaves en tierra y que ahí ni siquiera tenían el argumento de que el Estado tenía que poner dinero porque tenía superávit todos los años. Y simplemente el ataque consistió en liberar la rampa, los servicios de rampa, para que pudieran entrar empresas de capitales privados, empresas de los amigos del gobierno de Macri, para que pudieran hacer su negocio también, y de esa manera iban a privar al Estado de un superávit anual. Todos los años el Estado iba a obtener esas ganancias para que las pudieran obtener las empresas amigas del gobierno macrista. Bueno, bárbaro. Bueno, gracias por esta aclaración, que no es un dato menor, es un comentario, es una descripción más que se suma a lo que venimos charlando para remarcar la gravedad de lo que fue esa gestión sobre aerolíneas y sobre la aeronavegación en la época de Macri. Te agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicaste y te mandamos un abrazo fuerte, Roberto. Bueno, el agradecido soy yo, gracias por la difusión y un abrazo, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Adiós, buenas noches. Bueno, bien.